antes de la pandemia. Pensemos en lo importante que es destinar nuestras energías como individuos y como sociedad a tareas productivas. Es la única manera de generar empleo y de reducir los índices de la pobreza que, como sabemos, han subido drásticamente a causa de la pandemia. Las cosas como son. Y ahora sí vamos a recibir aquí en RPP, de manera digital naturalmente, al congresista Omar Chejade para que nos explique lo que se está actuando hoy y lo que se prevé mañana en el Pleno de nuestro Parlamento. Muy buenas noches, congresista Omar Chejade. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar con ustedes desde la plataforma virtual vía Zoom, tanto desde el Congreso de la República como desde RPP. Encantado de estar en su... De acuerdo. Vamos a hablar con usted temas de fondo, porque usted ha sido presidente de la Comisión de Constitución, que está presentando un proyecto importante de ley, pero permítame ir a algunos otros aspectos. Hemos escuchado hace pocos minutos a un colega suyo decir que él siente vergüenza por algunas iniciativas que se han planteado, como la moción de censura de la mesa directiva, y que ha pedido disculpas a los peruanos que estamos pendientes de una elección difícil, de una elección con muchas dificultades, como usted sabe, y nos vemos distraídos por iniciativas de este tipo. ¿Cuál es su opinión sobre estas mociones, señor Chejade? Bueno, yo he intervenido hace pocos minutos, Fernando, en el Congreso, pedí la palabra, y no solamente voté en contra de esta moción inoportuna, sino que además argumenté, la falta de argumentación política, jurídica, la falta de consistencia y el riesgo de alguna manera de irnos en los últimos meses al abismo, censurando no solamente a la mesa directiva, sino fundamentalmente al presidente de la República. Ahora, tampoco, Fernando, hay que generalizar, porque se ha dicho que este es el Congreso. No, es una persona, vaya a saber por qué motivos personales, apoyada por otra congresista, como usted bien lo dijo. El resto del Congreso, casi por unanimidad, ha votado en contra de siquiera admitir a debate esta moción, que, repito, es absolutamente inoportuna. Es decir, el Congreso de la República ha tenido reacción contra uno o dos parlamentarios apenas que de manera peligrosa, de manera irresponsable, presentaron la moción el día de hoy. Así que creo que no hay que generar un diluvio sobre un vaso de agua, Fernando, y creo que el Congreso de la República ha actuado de la mejor manera, de manera responsable, sí, optando por votar en contra de esta moción irresponsable de apenas uno o dos parlamentarios, ¿no? Ahora, el problema, señor Chejade, es que lo que está en juego en esta elección es reforzar o fragilizar nuestra democracia. De eso se trata. ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años, saliendo de los 5 que usted conoce mejor que yo? De manera que lo que haga el Congreso, los mensajes que él da sobre su credibilidad son graves. Necesitamos reforzar la confianza en nuestras instituciones. Y estas mociones, esta voluntad de censurar al presidente de la República y a la mesa directiva, no es algo que mejore la imagen que los peruanos tenemos del Congreso. Fíjate, el Parlamento, querido Fernando, siempre va a ser el punching ball, el chivo expiatorio de todos los problemas del país. Y no por 5, 8 o 10, de repente, congresistas o colegas que actúan con cierta irresponsabilidad o precipitación, podemos generalizar. También hay que hablar de las bondades de este Congreso de la República. Ha habido leyes que han sido aprobadas, reformas constitucionales. Fíjense que ustedes, por ejemplo, pedían la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y lo hicimos nosotros. Otros parlamentos hacían fuegos artificiales y no llegaban a ninguna reforma constitucional. Se pedía que los condenados en primera instancia no postulen a cargo público alguno. Reforma constitucional que la aprobamos nosotros. Este Parlamento también se ha puesto de pie, se vacó al expresidente Martín Vizcarra. Al principio hubo críticas, pero creo que el tiempo nos dio la razón y luego se lo inhabilitó por el vacunagate, y el día de hoy creo que la mayor parte de la población conocemos quién es este personaje que lamentablemente ocupó la presidencia de la República, el inefable Martín Vizcarra. Entonces, han habido cosas positivas, querido Fernando,
temas incluso de reforma social, que de alguna manera eran paliativos a favor de la población en época de pandemia. También han habido errores, por supuesto, o algunas leyes populistas que se aprobaron. ¿Cómo no? Hay que reconocerlo. Pero creo que el balance en este corto tiempo creo que es aceptable. Bueno, nadie niega que han hecho cosas positivas y usted ha hecho una lista que puede ser compartida por mucha gente, pero también tienen el récord de leyes que han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. Y hoy hemos sabido que por unanimidad ha sido admitida una ley que contó con mucho respaldo en el Congreso sobre el cambio del régimen CAS. Nadie pone en duda que hay ahí una precariedad de 280.000 compatriotas que trabajan en el Estado en condiciones precarias con muy pocos derechos, pero las cosas tienen que hacerse de acuerdo a las reglas. Y estamos ante el riesgo de que una vez más una ley importante como esta pueda ser anulada por el Tribunal Constitucional. Y te voy a decir una solución, Fernando, de fondo. Fíjate que se cometió un grave error que hoy día lo estamos padeciendo. El 9 de diciembre del año 2018, el señor Vizcarra populistamente aprobó una reforma constitucional para la tribuna, para que sea aplaudida por la platea, que es la no reelección de parlamentarios. Grave daño se le hizo al Parlamento, porque lo que se ha optado el día de hoy, yo sé que a mucha gente no le gusta el Parlamento, para mucha gente mejor que se cierre el Congreso, cosa que no es, digamos, muy democrático. No, pero ojo, anticonstitucional. eso significa, así es, pero ojo, Fernando, que hay que decirlo, el hecho de que no haya reelección parlamentaria trae un Congreso Nobel, un Congreso novato, un Congreso inexperto, y por supuesto que eso trae como consecuencia lo que tú has mencionado, muchas veces leyes populistas por justamente la falta de experiencia de muchos congresistas. Y creo que eso se debe solucionar con el tiempo, el tema de la no reelección parlamentaria, ¿no? Ahora, simplemente naturalmente, mucha gente estará de acuerdo con usted, pero también trae como consecuencia que haya congresistas que a última hora multiplican iniciativas y quieren hacer grandes cosas. El problema de la bicameralidad es el poco tiempo que tenemos para que una reforma de este tipo pueda ser discutida. Yo sé que hay un dictamen que ha sido además eminentemente redactado por usted o inspirado por usted, pero ¿usted cree que las circunstancias actuales, si se aprobara esta reforma, son las mejores para que la bicameralidad sea percibida como una contribución a nuestra democracia y no como una ventaja para los que quieran postular otra vez? Fernando, yo te digo una cosa que es importantísima. Esta reforma constitucional de la bicameralidad, digamos, se ha cocinado a fuego lento. En la época que yo fui presidente de la Comisión de Constitución, invitamos, tras debate, a decenas de constitucionalistas, juristas, políticos a nivel nacional y a nivel internacional. Se ha ido demasiado debate y justamente el hecho de, integrar o aprobar la bicameralidad sería un candado democrático el día de hoy a estas propuestas populistas, sobre todo dictatoriales, comunistas, marxistas, de una de las versiones que ha quedado en la LID para la segunda vuelta, que están diciendo que van a disolver el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, entre otras. Ojo que la propuesta que nosotros traemos de la bicameralidad del Senado hace que esta institución sea indisoluble. Es decir, si ganara una de las propuestas totalitarias, como la del señor Castillo, para ser directo y aterrizar, querido Fernando, él no podría, digamos, con estas propuestas totalitaristas, disolver la Cámara de Senadores. Bueno, como sino era solamente antes, ¿no? la Cámara de Diputados. Como era antes, cuando teníamos dos cámaras, solamente la Cámara Baja. Permítame, señor Chejade, ir por favor a una pausa. Es un candado democrático, Fernando. Sí, es un tema muy importante, es un cambio importante. Nos va a explicar sus razones con más detalle después de una breve pausa, sobre todo porque hay en el medio un referendo popular. ¿Cómo explicaría usted a quienes votaron para crear un parlamento de una sola Cámara que ahora la voz del pueblo que se expresó en el referendo no será respetada? Nos lo explica, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el congresista Omar Chejade mientras el Congreso se prepara para votar sobre una moción
para ver si es que admiten la moción de censura del presidente de la República, nada menos. De manera que tenemos poco tiempo, sin duda, el señor Chejade tendrá que regresar al Pleno. Pero estábamos hablando sobre una reforma constitucional de fondo, que es la creación de una segunda cámara en el Parlamento del Perú. Es un cambio de la arquitectura institucional importante. Y desde ya hay algunos constitucionalistas que están objetando la manera misma como se convoca esta legislatura, que si es objetada por el Tribunal Constitucional podría llevar a que se declaren nulos los actos que haga este Congreso. Explíquenos cómo salva el argumento que ha sido desde ya esgrimido por algunos constitucionalistas. Algunos, digo, no todos. Gracias, querido Fernando. Mira, hay constitucionalistas para todos los gustos. ¿Tanto así? Por ejemplo, ¿Tanto así? nuestro amigo, sí, claro. ¿Tanto así? Domingo García Belaúnde, que es uno de los mejores, 5 o 3 mejores constitucionalistas, han señalado claramente que esto es válido, es legítimo. Nosotros tenemos legitimidad hasta el último día de nuestras funciones y creo que eso es sumamente importante. Así que yo creo que, sinceramente, yo no creo personalmente que esto sea invalidado, declarado nulo por el Tribunal Constitucional. Ya esto ha sucedido antes, el año 2000. Es cierto que en otras circunstancias coyunturales, como por ejemplo la fuga del señor Fujimori y de alguna manera la renuncia por fax de Japón, es verdad, pero creo que la coyuntura también el día de hoy es complicada. Nosotros estamos en un Congreso complementario, eso hay que decirlo de manera clara, dentro de un Congreso además de pandemia o en medio de la pandemia, y nos hemos propuesto una serie de reformas constitucionales que el próximo Congreso, mi querido Fernando, no lo va a hacer. O sea, si no se aprueba, te lo digo con toda claridad y con toda transparencia, si no aprobamos la bicameralidad, cuestiones de confianza... ¿Por qué presume usted lo que haría o no haría el próximo Parlamento? Por la composición fragmentada del próximo Parlamento y por la radicalización extrema de varias de sus bancadas que felizmente no existe con referencia a este Parlamento complementario. Es decir, este Congreso complementario, mal que bien, se ha puesto, digamos, de acuerdo en una serie de reformas constitucionales, reformas políticas, electorales, incluso para salvar la elección, digamos, general del 11 de abril y del 6 de junio. En época de pandemia, cuidando la sanidad de las personas y la contención sanitaria, cosa que no va a hacer el próximo Congreso. Mira, una de las bancadas que quiere una asamblea constituyente, que es el Partido Perú Libre del Lápiz, el señor Castillo, y las fuerzas de izquierda, suman alrededor de 45, 46 congresistas a partir del 28 de julio próximo. Y es evidente que en un escenario así, bastante polarizado, no se van a poder aprobar reformas constitucionales, incluso ni siquiera la elección de miembros del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque merece una votación calificada de por lo menos 2/3 del número legal de congresistas, es decir, por lo menos 87 votos en 2 legislaturas consecutivas. ¿Y usted seguro que Fernando, los tienen ahora para votar? ¿Tienen ese número de 88 congresistas para votar esta reforma constitucional? Sí. ¿Sí? Es una muy fuerte posibilidad, Fernando. Hemos conversado con una serie de bancadas. Creemos nosotros que la bicameralidad le va a dar estabilidad política al país, va a mejorar la imagen del Congreso de la República, va a mejorar la calidad de las leyes, que lamentablemente en congresos unicamerales que ha fracasado son observadas 10 veces más que cuando existe Senado de la República. Cuando existe Senado de la República, apenas son observadas por el Poder Ejecutivo entre 25 a 30 leyes aproximadamente en 5 años. Cuando existe unicameralidad, sin reflexión, sin Senado, sin una instancia superior, las leyes observadas por el Poder Ejecutivo en 5 años fluctúan entre 200 a 300 leyes, sin contar las que son declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Es importantísimo la aprobación del Senado. Sí. Otro argumento que se esgrime contra su iniciativa, la suya y la de muchos otros colegas, es que contradice el sentido del voto del pueblo en el referendo que el señor Vizcarra convocó. ¿Qué responde a ese argumento? Lo he dicho en repetidas oportunidades, incluso en RPP Radio, contigo, en Ampliación de Noticias, con Pati del Río, etc.
que en aquella oportunidad, cuando el presidente Vizcarra propuso una de las reformas constitucionales, que era el Senado, que era la más importante de las cuatro, la más técnica, la más sólida de las cuatro, luego el Congreso de la República, disuelto de aquella época, contrabandeó a una serie de normas, como las cuestiones de confianza, como incluso la reelección parlamentaria, y eso hizo que el proponente, que era el expresidente Vizcarra, que lo propuso como iniciativa, digamos, del Ejecutivo, legislativa, al Congreso de la República, retirara mediáticamente esa iniciativa y luego hicieron una campaña en contra de lo que el propio Vizcarra estaba proponiendo. Y en ese momento, te acordarás, Fernando, el presidente Vizcarra, o el expresidente Vizcarra, tenía 85% de aprobación ante la opinión pública. Era muy nuevo, no se conocían evidentemente las tropelías y las corrupciones del señor Vizcarra, y la gente que en ese momento respaldaba a Vizcarra, respaldó el haberse tirado para atrás. Acuérdate, Fernando, que cuando Vizcarra propone la bicameralidad, en la primera intención de voto ante la opinión pública de las encuestadoras, la bicameralidad tenía una aprobación del 60%, 60% a favor. Pero cuando Vizcarra, con toda su popularidad, retira, por una torpeza del Congreso anterior, evidentemente de contrabandear en la fórmula inicial, retira su apoyo y dice que se vote sí, 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 no. El no era por la bicameralidad. Bueno, entonces la gente ha dado sus argumentos, ha dado sus argumentos. Ahora quisiera preguntarle algo político. ¿Cree usted que esta reforma convencería a la mayoría de nuestros compatriotas de que es una buena idea y que es el buen momento para hacerla? Porque usted ha adelantado que una de las motivaciones para introducir la bicameralidad es frenar los riesgos que usted ya anticipa que una bancada va a crear. De manera que estamos ante un proyecto de reforma constitucional con una voluntad política específica. En general, por lo que sé, nunca los juristas recomiendan hacer leyes, y menos una reforma de este tipo con una motivación política tan precisa, ¿no? No, la reforma constitucional, la motivación la tenemos hace muchos años. Cuando Pero fui presidente el argumento de la Comisión de que usted dio... el gobierno... Sí, uno de los argumentos, sí. Cuando fui presidente de la Comisión de Constitución en el gobierno antepasado de Humala, y yo presenté este proyecto de ley y se aprobó en la Comisión de Constitución y lamentablemente el fujimorismo no lo quiso en el Pleno. O sea, yo vengo con este proyecto del Senado hace muchísimo tiempo porque creo que es lo mejor para el país, para el Congreso y para la calidad de las leyes. Sin embargo, Fernando, para responderte, creo que ahora hay doble motivación, la que siempre hubo a favor del Senado y esta cuando hay tentativas democráticas evidentemente contrarias al derecho. Y no solamente el Senado, sino también el tema de la cuestión de confianza, porque eso traería que no por cualquier motivo, como lo hizo Vizcarra con una reforma constitucional, se pueda disolver el Congreso. Señor Chejade, permítanos ir al Congreso un instante para ver el sentido del voto respecto de esta moción de censura del presidente de la República. Adelante, por favor. A la votación de los proyectos de ley 5009, 5052, 5053, 5061, 5068, 5128, 5230, 5272, 5489, 5514, 5639, 5654 y 5743. Bueno, señor Chejade ha visto que, supongo que ya lo preveía, que la mayoría de sus colegas han rechazado la admisión de esa moción. No, creo que no le sorprende mucho, ¿no? No, para nada. Incluso se ha rechazado, tengo la votación acá, 86 votos en contra y apenas 12 a favor. Así que era previsible, yo creo que era una irresponsabilidad de un par de parlamentarios y no de las bancadas el proponer este tipo de censuras contra el presidente de la República, contra la mesa directiva cuando estamos por acabar la gestión y evidentemente que ocasionaría un derrumbe político, una inestabilidad política, una irresponsabilidad y retroceder en la lucha de la contención contra el COVID de 2019, ¿no? Muchas gracias por su presencia en RPP para ilustrarnos en un tema que, como usted lo dice, es importante. Vamos a ver qué cosas se vota mañana, si tienen los 88 votos necesarios para dividir el lapso parlamentario que queda y crear una nueva legislatura que le permita hacer una reforma constitucional. Solo 30 segundos nada más. Solamente decirle que para aprobar lo que se ya aprobó, valga la redundancia, en la Comisión de Constitución, no se necesitan 87 votos. Basta con una mayoría de 66 votos
porque es una reforma al reglamento Sí. y que para la bicameralidad ya de fondo sí se necesitaría Los mínimo votos 87 votos. Correcto. Tenemos tiempo para ver y seguramente Gracias. contaremos con su presencia, espero, en otra oportunidad para que nos siga explicando Encantado. esto y tratando Encantado, Fernando. de convencer a los que son todavía resistentes a reintroducir la bicameralidad en nuestro sistema institucional. Vamos a hacer una pausa, despedimos al congresista Omar Chejade y retomamos luego de la pausa nuestro programa para hablar sobre temas médicos y sobre la pandemia.